Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión del Círculo Expandido, que es un evento organizado por Estucine en el marco del tercer Círculo Nacional de Estudiantes de Cine que se empezó a realizar desde el mes pasado. Ya estamos en agosto y pues con la realización de este círculo empieza como la cuenta regresiva para lo que va a ser el tercer Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine que se va a realizar en diciembre pues en el marco del BFM y en el Marcos West de Bobo Shorts, que es uno de nuestros socios principales y pues generando así todo un espacio de investigación y de incentivo al cine colombiano. Recordemos rápidamente, Estucine reúne tanto a estudiantes colombianos, digamos, a estudiantes en general de las universidades y de las academias de cine audiovisual que estén interesados en la reflexión y en la discusión de todo lo que pasa en la industria nacional e internacional, y también reúne a directores y creadores audiovisuales que comparten sus conocimientos a través de distintas metodologías. O sea que es un encuentro muy, muy bacano al cual, si eres estudiante, te estamos invitando desde ahora. Es en diciembre. Ya llevamos 3 sesiones de estos Facebook Live. El primero que hicimos fue el de ventanas de exhibición online para cortometrajes. Ahí tuvimos de invitado a Jaime Manrique y fue moderado por Manuela Blandón y Paola Pérez. El segundo live fue el de retos de la dirección durante y post pandemia con Catalina Rollave, Livia Estela Gómez, que eran las invitadas, y fue moderado por Natalia Agudelo de Mad Love. Y el tercero, el de la semana pasada, fue uno que titulamos Ser Mujer Cineasta, con 3 egresadas de escuelas de cine y 2 representantes de Rec Sisters. Los invitamos a que revisen el feed de Estucine en su página de Facebook, por si se perdieron alguna de estas conversaciones, ahí las pueden revivir. Estas sesiones especiales las realizamos gracias, por supuesto, al apoyo de nuestro socio principal, que es el Bogotá Short Film Festival, Bogo Shorts, y también a nuestros aliados, que son Fundación Patrimonio Fílmico, Festival Corto de Popayán, Gente que hace cine, Rec Sisters, Mad Love, Bunet y En el Charco. Así que pues un saludo a toda la gente que se conecta desde esas páginas a esta transmisión, a este Facebook Live. Hoy tenemos uno muy bacano, muy interesante, porque vamos a hablar de formación de cine online. Una pregunta que nos ha rodado a todos los que de alguna manera estamos trabajando pues relacionados con el cine, es cómo estamos enseñando, cómo estamos aprendiendo cine y audiovisual en estas épocas. Y tenemos un panel súper talentoso, así que demos la bienvenida de una vez a los amigos con los que vamos a conversar. Es un panel súper, súper bacano. Un saludo, Andrés Forero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, David? Los dos David, Curto y Zapata y Diego Llama. Rápidamente les cuento quiénes son. Andrés Forero es director de la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universidad de La Sabana, es profesor de cine y televisión, tiene una experiencia grandísima como realizador, sobre todo en el tema de animación, 3D, y bueno, tiene toda esta mirada, o una de las miradas, nos va a compartir una de las miradas desde el mundo académico, desde el mundo universitario, en su rol como director académico de la carrera de Comunicación Audiovisual. Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros en Estucine. Gracias a Estucine por la invitación y bueno, un orgullo este panel. Claro que sí. Claro que sí. David Curto es director de fotografía, de videoclips, cine y publicidad. Ha trabajado en muchísimas producciones en Colombia, España y en Estados Unidos. Una cantidad de videoclips son hechos con su pluma y su lente, y ha trabajado pues en cine, en también series y películas. David, un orgullo que estés acá con nosotros. No, el orgullo es mío y muchas gracias por la invitación. Claro que sí. David Zapata es sociólogo de la Universidad de Caldas, actualmente es asesor de formación de públicos de la Cinemateca de Bogotá, del Centro Cultural de las Artes Audiovisuales, del Instituto Distrital de Artes y Dartes, docente, también con una experiencia muy, muy bacana en investigación, que cruza diferentes áreas de la cultura y bueno, también muy, muy, muy relacionado con el tema de la formación, por supuesto, desde el sector público. David, qué bacano verte otra vez. Así es, Mauricio, gracias a vos por moderar esta charla y fabuloso, siempre este espacio de Estucine nos encanta y maravilloso compartir acá este panel con los colegas. Claro que sí. Y finalmente, Diego Llama, que es educador. Me encanta que su perfil arranque por ahí.
educador y colorista, antes que sea al contrario, quien ha dictado entrenamientos en 11 países entre América y Europa, colorista de series para canales como Fox, Nat Geo, Discovery Channel, Discovery Home and Health, además de diferentes películas, cortometrajes y videoclip. Máster, señor Máster en DaVinci Resolve, por favor. Máster, bienvenido. Nada, feliz de estar acá. Creo que hemos visto todo tipo de webinars en esta cuarentena, pero no habíamos visto un webinar de educación online. Fabuloso. Entonces, feliz de estar acá y feliz de estar acá con todos los compañeros. Claro, y además muy diverso. Hablábamos ahorita antecito en las preentrevistas, en las precharlas, que eso precisamente es como lo bacano de este panel, porque estamos ubicados cada uno desde un lado diferente. Quiero arrancar de una vez, bueno, obviamente invitando a la gente que nos está viendo a través de las diferentes páginas de nuestros aliados, que si quieren enviarnos preguntas, pues lo puedan hacer ahí a través del chat de este Facebook Live. Vamos a hablar de cómo es esta vaina de educar audiovisual en cine, pero quisiera antes preguntarles a ustedes cómo fue que terminaron en educación, porque todos en algún momento, bueno, en mi caso yo arranqué primero en educación y después me metí al cine. Yo soy comunicador y arranqué dando cosas de comunicación, pero no tanto con el cine. Después me metí para allá. Pero en el caso de todos ustedes arrancaron con su carrera juiciositos, con su especificidad, ¿verdad? Con su desarrollo, y hay algo que los mueve hacia la educación, hay algo que los tira hacia la educación. ¿Qué les llamó qué fue ese algo, ese momento que los tiró a decir, oiga, bacano, que esta experiencia que he ido acumulando sea compartida y que pueda llevarla a otros, que finalmente ese es el objetivo de la educación? Entonces, Andrés, cuéntanos ese lugar o ese momento, ¿cuándo fue? 2009, a mitad de año, un amigo con el que habíamos hecho empresa en animación, la primera de 2 empresas que tuvimos de animación en Bogotá, me hace la invitación justamente porque tenía una vacante allí, un lugarcito justamente en la Sabana para una clase de animación experimental, y yo dije, bueno, se ve interesante, vamos a ver qué se puede poner en un salón de clase de toda la experiencia que hemos acumulado con los años y con las producciones. Y yo dije, cualquier cosa, pues no sé, bueno, ahí voy viendo cómo va al tiempo el estudio, el trabajo y la clase. Y cada vez la experiencia de clase y la experiencia con los compañeros profesores y la experiencia con los estudiantes, pues me fue jalando más fuerte, al punto que en 2011 decido hacer una maestría justamente en educación, porque yo veía que necesitaba como fortalecer un poquito más mi perfil. Y en 2015, pues la universidad, yo ya había dictado en un par de universidades más, la Sabana me dice, Andrés, vente de tiempo completo, y en ese momento pues estábamos desarrollando unos proyectos chéveres de realización adentro de la universidad, en equipos conjuntos de profesores y estudiantes, que es lo que más me gusta hacer en este momento, y me enganché y aquí estoy ya desde el 2009. Qué bacano. Oye, David Curto, voy a pronunciar nombre y apellido para que no nos confundamos. David, mira que hace unos años que yo hablaba con la gente de la Escuela Nacional de Cine, me decían que una de las características de ellos era que traían más que profesores profesionales directamente del ámbito para dar clases, y que eso era muy bacano, pero a veces era como jodido, porque no todo mundo está hecho para transmitir o para ser profe. En tu caso, ¿cómo fue? Contanos esa historia. ¿Cómo llegaste a también ser profe y a hacer estos cursos online que has estado desarrollando? Bueno, yo me llegó un poco por sorpresa, digamos por allá en el 2011, 2012, estuve como embajador de la marca Canon y ellos me daban cámaras y ópticas para hacer pruebas. Entonces, yo luego con esas pruebas que hacía tenía que, digamos, hacer como conferencias con otros fotógrafos para decirles pues qué tal habían estado los equipos, pros, contras, y ese fue mi primer contacto, digamos, de docencia hacia otros profesionales, ¿no? Además, no eran alumnos, sino en este caso eran profesionales, y claro, pues siempre te da un poco más de respeto porque pues son gente que saben, obviamente, y pues ese respeto hacia el oficio, ¿no? A partir de ahí, digamos que ya pues más adelante, un amigo productor que tengo también me ofreció la posibilidad de hacer un workshop práctico y teórico sobre dirección de fotografía, sobre iluminación,
y hicimos varios workshops y bueno, y poquito a poquito pues al final te vas liando y te van saliendo otras cositas. Luego terminé también con Doméstica haciendo otros cursos online y bueno, pues nada, es algo que la verdad yo he aprendido que con la docencia aprendo quizá a veces yo más que a lo mejor el alumno. Es algo muy retroactivo, ¿no? Das y recibes, porque hay muchas cosas que, digamos, tú las haces mecánicamente en tu oficio y nunca te habías planteado el porqué de alguna cosa la estabas haciendo de una manera u otra. Y al tener que explicarlo, eso te obliga a que tú mismo tienes que tener muy claras las cosas y saber el porqué, ¿no? Y eso es algo que he aprendido yo con el tema de la docencia y me parece muy interesante. Sí, uno sin querer queriendo, de alguna manera va desarrollando sus propias metodologías y en el ejercicio docente uno hace conciencia de esas metodologías y es interesante. Es muy satisfactorio para uno ir construyendo eso. David Zapata, ¿cómo fue el encuentro tuyo con la educación? Pues yo sintetizaría el encuentro con la educación como en tres momentos. Primero, una etapa como de cineclubista en la cual pues muchos venimos de ese lugar. eh, Exactamente, que va como entre el trabajo comunitario y el trabajo cultural, eso digamos en paralelo como a mi formación profesional. Luego tuve una fase como de docencia universitaria, donde también hay pues otro tipo de público con un conjunto de saberes. Y esta última etapa ya como asesor de formación de la Cinemateca, apoyando procesos tan fascinantes como los de Cinemateca Rodante, que coordina Diego Saldarriaga y otra parte del equipo. Y obviamente como la diversidad de públicos que vienen a la Cinemateca, ¿no? De todo tipo, pues de edades, grupos étnicos, grupos sociales, y eso implica un reto que le hace a uno preguntas, se le interpela todo el tiempo de cómo se enseña, cómo se transmite, y pues toda la diversidad del país, básicamente, de la ciudad. Qué bacano, porque vamos viendo aquí como diferentes públicos, ¿no? Está el público universitario, el público que le llega a David Curto, pues es un público como especializado en una cosa particular, pero puede llegar de diferentes lados, no solo jóvenes. A ti te llegan no solamente todo ese público, sino también diferentes grupos, digamos, minorías, pero también diferentes, digamos, como instituciones sociales. Y Diego Llama, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es mi historia? Bueno, yo podría decir que empecé a educar. ¿Qué pasó para que te enuncies primero como educador y después como colorista? ¿Pero fuiste primero colorista o no? Fui primero educador. Fui primero educador. Bacán. Realmente surgió en la práctica universitaria. Teníamos que dictar una clase y la persona que dictaba la clase no pudo estar y me dijeron, usted tiene que dar la clase. Así surgió. Y así fue andando. Prácticamente después terminé mi carrera y duré 8 años como profesor universitario en la Javeriana. Y durante ese tiempo a mí siempre me gustó la tecnología. Tuve la oportunidad de trabajar con Autodesk, dando entrenamientos como entrenador de ellos en diferentes países. Y actualmente estoy trabajando con Blackmagic Design, también como embajador de ellos en toda la parte hispana. Y son dos tipos de públicos totalmente diferentes. Y la razón por la que me coloco primero educador como a colorista es porque cada vez la parte de educación me lleva más. Cada vez me lleva más. Y hay un dicho que a mí me encanta decirlo y es, si uno quiere aprender algo, lo lee. Si uno quiere comprender algo, lo escribe. Pero si uno realmente se quiere volver un maestro en algo, lo enseña. Y cuando yo enseño algo, lo comprendo de una manera y es como si mi cabeza trabajara para poder hacerlo mucho mejor. Qué bien. Bueno, entremos en materia con el tema de enseñar cine en esta época. Yo les había dicho antesito que habláramos desde lo positivo, pero regálenme, digamos, como uno de los retos como complicados de esta época que ustedes han encontrado. Uno cortico, pero quiero que le demos más énfasis a cuáles han sido las buenas oportunidades, las buenas prácticas que han encontrado, esos retos bacanos que han sucedido, porque
Está bien, está clarísimo que el tema de la conectividad es, pucha, es uno de los como grandes como enseñanzas que han revelado también una cantidad de males a nivel social. O sea, como, listo, podemos montar todo esto de alguna manera remota o virtual, pero fue madre, si no tengo conectividad, si no tengo recursos, es muy, muy jodido y mucho más en este campo. Pero algo debe haber. Hemos escuchado, lo escuchamos en la charla con Catalina Arroyave y Livia Estela. Ellas destacaron una cantidad de cosas interesantes que habían surgido en el ejercicio creativo, como que había estimulado la creación. Entonces, rápidamente les condenso. Como una mala y dos buenas, regálenme. Una mala en, pucha, que ha sido una joda, que ha sido súper difícil y que nos pone retadores. Y regálenme por lo menos dos buenas, dos que hayan sido como descubrimientos en esta época de pandemia. Y voy a cambiar el orden. Arranquemos ahorita por el último, por Diego Llama. Bueno, una mala, yo diría, por más de que uno intente ser personalizado a nivel virtual, no se va a lograr el frente a frente. No se va a lograr como sentarse al lado de la persona. En mi caso, mirar a ver el que está haciendo, que no, decirle que mueva, todo eso. Eso aún, yo diría, no lo he conseguido. Dos buenas. Imagino que la relación con una buena pantalla, un buen monitor. Sí, y también estar al lado de él. ¿No? En muchas veces uno, yo diría, el educador tiene que inspirar y tiene que dar confianza, más que meter un montón de contenidos. Y muchas veces eso se hace sentándose al lado de él, diciéndole como apoyándolo, como siendo el coach. Eso me parece mucho más importante al lado de él. Yo diría, y aún cuando hemos intentado, en mi caso mis clases no son más de 6 personas, aún siento que ese voz a voz, ese acercamiento cercano no ocurre. No ocurre. Y con respecto a lo que tú me dices de dos cosas positivas, yo diría la primera, esto fue algo increíble que sucedió. Dimos una clase a más de 500 personas de 13 países del mundo que no hubiera podido suceder si no hubiera existido la pandemia. Fue una clase durante 5 días, más de 500 personas, 13 países del mundo. Eso es algo que yo digo increíble. No pudiera haber sucedido. Bien. Y la otra, que me pareció también algo muy bueno, y es... Claro, que siempre estamos forzados por la presencialidad. Sí, exactamente. Eso fue algo increíble y lograr tantos países reunidos y tanta gente, increíble. Y la otra, creo que esta pandemia ha desarrollado la nube. Y ha desarrollado que en la nube puedan suceder muchas cosas. Actualmente yo diría, cuando un estudiante no puede tomar una clase mía, él alquila un computador en la nube y puede tomar la clase sin ningún problema, así tenga un computador que compró hace 8 años. Bien. Y también lo otro es, soy un fiel seguidor de la postproducción en la nube. Para mí el futuro es la postproducción en la nube. Entonces eso lo aceleró este tiempo de la pandemia. Fabuloso, y yo me imagino que ya hay una dinámica que les dije a ustedes antes y que le aviso a la gente que nos está escuchando y viendo, y es que ellos ahorita se van a hacer preguntas y ya me imagino que con lo que acabas de decir les deben haber salido letreritos, les salieron letreritos a más de uno de ustedes. David Zapata, cuéntanos, la mala y la buena, o la mala y las buenas. Pues definitivamente la mala, aunque yo no lo llamaría así, sino que es un reto y va en la misma dirección que decía Diego, y es cautivar como a los participantes, ¿sí? Como ese tú a tú, ese seguimiento a los participantes no es del todo completo, ¿sí? Como hablábamos ahorita en la previa, tener a las personas y lo que está de pronto estará sucediendo en este mismo Facebook Live es que oscilan los números de asistentes, y eso mismo pasa en la virtualidad. Uno se conecta un rato, vuelve y después, eso definitivamente es como que no es lineal, si se quiere, esa conexión con los mensajes que se transmiten ahí. Y eso no sé si es bueno o es malo todavía, pero sí hay un reto que definitivamente en esta virtualidad y en estas pantallas el aprendizaje es de otra manera.
Em, las buenas, por ejemplo, en eso sí ha sido formidable y que esta coyuntura nos ha invitado, es que hemos podido tener de una manera, si se quiere, más fácil acceso a invitados o establecer diálogo con personas que en otras condiciones sería mucho más complejo por lo espacial, porque están también en otros compromisos y de alguna manera esta concentración sí definitivamente nos ha permitido poder dialogar con ellos en distintos escenarios. Entonces poner invitados de un grueso calibre o de una diversidad compleja, tenerlos, lograr por lo menos que coincidan las agendas, eso en otro tiempo no habría sucedido. Y estoy de acuerdo con Diego en el tema de la cobertura y lo espacial, o sea, definitivamente esto sí nos abre otras posibilidades en el caso, por ejemplo, de la Cinemateca de Bogotá, no solamente de estar como en toda la ciudad, si se quiere, sino también tener ecos en otras ciudades y en otras regiones de Colombia. Y eso ha sido formidable, eso sí definitivamente ha sido espectacular y eso ha sido una oportunidad también maravillosa. Qué bueno. David, cuéntanos del lado tuyo. Bueno, en la parte negativa o mala, yo creo que, repitiendo un poco también lo que ha dicho Diego, es el contacto. O sea, estamos hechos para compartir, para estar de tú a tú, cara a cara. Estos tiempos que corren, obviamente, pues nos toca adaptarnos a lo que pasa y la tecnología en este caso nos ha ayudado mucho. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Quizá antes de la pandemia no se hubiera hecho, sino que se hubiera hecho presencial. Entonces creo que eso siempre, la parte del contacto siempre es muy importante, en mi caso también porque pues a rodar se aprende rodando, ¿no? Entonces para rodar tienes que estar en contacto con gente y digamos que la parte buena es que, como bien ha dicho Diego también, puedes llegar a muchísima gente, ¿no? O sea, el online te permite llegar a muchísimos países, a todo el mundo, a muchísima gente y eso es algo muy bueno que digamos, es un punto positivo. El otro punto positivo yo creo que también es que es una forma de que poder hacer docencia online y todo esto que ha pasado ha obligado también, en cierta manera, a que, yo sé que esta palabra está muy usada, a reinventarnos, ¿no? Pero es verdad, o sea, esa reinvención hace que evolucionemos en cierta manera y que estamos creando nuevas formas y esas nuevas formas que estamos creando las vamos a ir desarrollando. Seguro que mucha gente que ha creado nuevas formas ahora las va a seguir desarrollando después. Y parece, digamos, algo repetitivo, pero las crisis sirven para que avancemos y evolucionemos. Y creo que dentro de todo lo malo que está pasando, también hay muchas cosas buenas que suceden y son momentos de inflexión para o hundirte o avanzar. Creo que eso es lo que está pasando también ahora. Bien, listo. Ahorita me surgió una pregunta para ti, pero creo que ahorita te la hago en esa sección. Andrés, bueno, ahí desde la universidad y desde la dirección de carrera, nos interesa mucho saber qué ha pasado. Lo duro, por no decir malo, yo creo que es el contexto, que es un contexto difícil, que es funcionar al lado de una situación preocupante para la mayoría de familias, en medio de situaciones económicas y personales duras y con una alta incertidumbre que hace que la planeación sea muy difícil, por lo menos desde el lado de la gestión curricular. Estás teniendo que cambiar planes y tener escenario A, B, C, D, E y todas las letras del alfabeto y el A1 comienza. Entonces, eso del manejo de la incertidumbre en medio de un contexto complejo, me parece que puede ser la nota baja. Digamos, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho y para no repetir pues cosas de el empuje tecnológico o la creatividad docente, me parece que, por ejemplo, el lado positivo en las clases es que las restricciones fomentan la creatividad y eso, pues, cualquiera que haya estado al frente de una página en blanco lo sabe. Acotar, restringir, poner reglas, ayuda a ser más creativo y bueno, esta pandemia sí que ha puesto reglas
complicadas de sortear, ha puesto unas aristas a este juego de la creatividad y de la creación muy complejas, y han salido cosas muy chéveres de los salones de clase justamente por todo lo que hay que resolver para poder salir con algo y crear. Y creo que la otra cosa buena puede llegar a ser, pues porque también, bueno, nosotros también nos hemos aprovechado en el buen sentido de estos espacios que difícilmente por las distancias, por las agendas de las personas a veces se logran, y hemos podido tener el lujo y el privilegio de tener invitados en clases y personas que se les liberó la agenda desde otros países, y ya tenerlos en un link es mucho más fácil. Pero digamos, por decir otra, la cercanía con los contextos familiares, que me ha parecido una cosa muy chévere. El ver, por ejemplo, cómo dentro del trabajo de uno como docente se ha ido involucrando a su familia y ya entiende qué es lo que hace uno también, pero también dentro del trabajo que desarrollan, por ejemplo, los estudiantes, las familias se han tenido que ver involucradas porque son sus actores, porque le tienen que sostener la cámara, porque le tienen que ayudar, o porque se enteraron de verlo todo el día en las clases, de verlo conversar con sus compañeros. Entonces, involucrar a las personas que, por más que uno viva con ellas, a veces no saben tanto de lo que uno hace o de lo que uno estudia. A mí me ha parecido una cosa bonita de esta pandemia. Antes de que pasemos a las preguntas que se van a hacer ustedes, en Estucine, los diálogos de este círculo ha salido, digamos, al escritorio, al tapete, el tema de que los profes no estábamos preparados para esto, que estábamos acostumbrados a otro modelo, y se han quejado muchísimo los estudiantes de esas clases, tanto las teóricas y pues mucho más las prácticas, que creen que desde su lado, desde su barrera, qué es lo que debe tener el creador, porque todos ustedes son creadores también, pero con el vestido de profe de cine, qué es lo que debe tener ese profe para poder llegar con las clases de fotografía en el caso de David Curto, todo el tema de postproducción de Diego, David con todo el tema de contacto que tiene, mejor dicho, la formación que hace la Cinemateca es en múltiples niveles, y pues ni modo, pues ni qué decir de lo que tiene que hacer Andrés y la dirección con profes. ¿Quién quiere apuntarse a responder de primeras ahí? ¿Cuál debe ser ese perfil y qué competencias debe tener ese profesor para que la cosa no se distancie tanto de la experiencia de los estudiantes? No, yo creo que entender el contexto fue difícil al principio para todos los profesores, fue difícil para todos nosotros entender de qué era lo que se trataba esta nueva etapa, pero los retos de una aula de clase, digamos, siempre han estado allí. A un profesor se le piden muchas cosas al tiempo, y hay veces su público le exige cosas que son distintas. Entonces se le pide seriedad, rigor, pero también se le pide entretenimiento, y se le pide que sea de alguna manera un showman, pero no demasiado. Y sin embargo tiene que llegar también a los resultados de aprendizaje. Y eso no ha cambiado, digamos. Lo que pasa es que las estrategias se vieron condensadas y apretadas a estas pantallas, y efectivamente para algunos fue más duro, pues porque tenían menos conocimiento y menos posibilidades de utilizar algunas herramientas y algunas tecnologías. Pero yo creo que con el paso del tiempo, digamos, el profesor que es profesor, digamos, en el espíritu y con toda la pedagogía allí por detrás, ha entendido el contexto y ha sacado cartas debajo de la manga, pues que es lo que tiene que hacer un profesor cada rato, ¿no? A la larga, en esos perfiles que decíamos hace un momento, pues el de improvisar con los recursos y con las estrategias en el momento para responder de la mejor manera, creo que es la más difícil de desarrollar, pero creo que es la que más se demanda, entendiendo todas las situaciones que están ocurriendo, y también pues yendo hacia el objetivo, que a la larga es lograr un aprendizaje a pesar de las circunstancias. Yo en mi caso, a mí siempre es que la palabra, por ejemplo, en mi caso, profesor y maestro me parecen palabras muy grandes, ¿no? Como, no sé, es como que no me siento ni profesor ni maestro, yo en mi caso. Entonces yo entendí que tenía que tener dos cosas, que las cuales son las que yo me sentía cómodo, y dije, bueno, vale, voy a hacerlo. La primera es sentir ganas de poder compartir con otra gente tu trabajo. En este caso, yo lo veo como un compartir de mi trabajo con alumnos, con gente en este caso.
Y digamos, la segunda sería como tener ese carisma y esas ganas de hacerlo. Es muy importante. Tú puedes tener mucho que compartir, pero a lo mejor no tienes carisma o no sabes explicarte bien, y eso, pues, por mucha sabiduría que tengas, si el canal de comunicación no es bueno, pues no va a llegar bien la información, ¿no? Va a llegar la sintonía mal. Entonces, un día me planteé esto y dije, bueno, me apetece compartir mi experiencia y creo que tengo pues ganas y actitud como para poder explicarlo bien e intentar hacer que se entienda, ¿no? Siempre me intento poner del lado del alumno, de cómo que quisiera yo entenderlo. Y esas dos cosas a mí me han servido bastante y creo que son fundamentales. Bueno, yo diría que ahí es súper difícil hablarle a un computador y tener 30 personas o 500 personas oyéndote a ti, o en algún momento llegamos a un seminario como de 1000 y pensar que tú estás solo hablándole a un computador es súper difícil. Tú haces preguntas y nadie te las responde. Yo siempre he dicho que cuando uno se siente bien dictando la clase es cuando uno hace un chiste y sabe que el chiste es malo y uno se ríe, pero probablemente alguien en alguna parte del mundo se está riendo. Entonces, yo diría, ha sido súper difícil. Ha sido súper difícil. Y creo que en mi caso, en algún momento me cegué a YouTube, a como aquellos que le tuvieron, antes de que ocurriera esto, le tenían amor a hablar a esa cámara. Y creo que ellos nos cogieron un montón de ventaja, o al menos a mí. Y entonces, ahorita todos en parte tuvimos que como retomar esas técnicas de ellos para atrapar esos públicos. Y fue aprender, yo diría aprender nuevas formas de hablar, aprenderle a hablar a un computador, que es muy difícil. Y yo también, por ejemplo, yo soy amante de la tecnología, y si algo me ha motivado estos ya 4 meses, 5 meses, es a descubrir tecnologías, muchas tecnologías que antes había olvidado porque estaba, por decirlo así, acostumbrado a lo que estaba haciendo. Entonces yo diría principalmente esos dos factores. Sí, se adelantó la vaina. Y en el caso tuyo, David. Sí, pues yo creo que ninguno pues, y ninguna estábamos preparados para esto, o muy pocas personas, como lo reseña Diego, alrededor de los youtubers que claramente nos llevan una ventaja en estas, y todos terminamos de alguna manera siendo unos poco youtubers de esto, y todos terminamos en estas pantallas en Facebook. Era muy, muy divertido. Lo que nosotros, digamos, nosotros habíamos explorado con el curso virtual de cine y ciudad, de cine colombiano y ciudad. Habíamos hecho ya 3 cohortes hasta antes de la pandemia, y habíamos empezado a detectar cositas, ¿no? El curso inicialmente nosotros lo diseñamos como un curso de autoaprendizaje, de que las personas de manera autónoma y por su propia voluntad de conocimiento avanzaran paulatinamente por los módulos del curso, pero empezamos a detectar desde casi que desde la formulación empezamos a ver que en la virtualidad el autoaprendizaje pues puede funcionar o muy bien o definitivamente se cae, es decir, los niveles de deserción son altísimos, incluso mucho más altos que la deserción presencial. O sea, las estadísticas en nuestro caso no son así, pero digamos las estadísticas de los aprendizajes en línea en el mundo son casi que si acaso el 10 o el 20% de las personas que empiezan un curso lo terminan o lo terminan completamente. Entonces ahí, por ejemplo, empezamos a detectar figuras importantes como las de un tutor o una tutora que acompañe, o sea, una figura humana que esté detrás insistiendo, oye, mira, ¿cómo vas? ¿Has tenido problemas con la conexión? Estamos esperando las actividades, como de alguna manera un acompañamiento, porque yo creo que, no sé, todos nosotros hemos de pronto estado en cursos de museos o de otros lugares del mundo que incluso como en algún momento lo decíamos al inicio, nos inscribimos porque nos parece chévere el tema, pero finalmente estamos de pronto en la primera sesión y nunca volvemos. Entonces ahí, digamos, esa mezcla casi como que entre lo analógico, si se quiere, de una figura
que acompañe y que guíe esa navegación de los aprendizajes en línea, definitivamente creo que es de alguna manera un ensamble entre la educación virtual y la educación presencial. Gracias, David. Bueno, nos quedan unos minutos para que nos hagamos preguntas mutuamente. A ver, ¿quién se le ocurrió una pregunta para el otro? Yo tengo una pregunta para todos ver. ustedes. ¿Para el público también? Inicialmente pensando en Diego, pero me encanta porque ustedes hacen una formación muy especializada y eso me parece fascinante. Y entonces la pregunta que yo era, ¿cómo hacen ustedes esa formación especializada y en algunos casos tan técnica como el caso de David, Curto y Diego, que son, digamos, muy precisa en el manejo de software, el manejo de edición? ¿Cómo han hecho esa formación especializada en esta virtualidad? Y cómo de alguna manera también han empezado a diferenciarse, por ejemplo, de otros referentes, si se quiere, antecedentes que teníamos en la formación virtual, porque creo que todos nosotros en algún momento hemos utilizado tutoriales, indicaciones, manuales, foros, ciertos blogs, videoblogs, etcétera, para aprender a manejar cualquiera de estos software con los cuales estamos familiarizados, pero ustedes de alguna manera han tenido, me supongo yo, y esa es la pregunta, a lanzarse a otro tipo de estrategias para enseñar esa formación especializada en las tres cosas. Esa sería una parte de la pregunta, y la otra parte de la pregunta es si esa formación de alguna manera influye en formas de creación. Diego ya lo decía, la edición en la nube es el futuro. ¿Será que eso implicará también, por ejemplo, formas de crear? No sé, ahí se las dejo. ¿David o yo empiezo? Dale. Como Bueno, quiera. Dale. Bueno, con respecto a sí, lo que tú dices y lo que lo que decía al principio, el youtuber en mi caso, cogió muy ventaja, él iba en un Ferrari y yo hasta ahora iba gateando. Era así. Mi primer proceso fue hacer webinars. Mi primer proceso fue hacer webinars al montón. Me empecé primero a aliarme con diferentes tipos de personas, hacer webinars y coger gente. Y mi punto diferencial, yo diría, era dar una clase y no un truco. Prácticamente creo que fue como el punto. Era dar una clase y no un truco. Y también cuando tú dices qué diferencia, por decirlo así, una aula mía online a una aula de las muchas que ofrecen online. Exactamente, yo diría mis aulas no van de más de 6 personas, donde yo busco que todos tengan la cámara prendida y yo veo las caras de ellos y con eso yo me guío más o menos de cómo, si está aburrido, si no está aburrido, no. Prácticamente para mí es clave verlos y no más. Ya una aula de más de 30 personas o más de 20 personas ya es un webinar. Creo que es algo como eso. Y lo otro, yo diría, me ha ayudado con las tecnologías. Frame.io, herramientas de revisión en vivo, Slacks, lo que te comentaba, a los estudiantes que no pueden acceder a mis clases, alquilan computadores en la nube. Y también cuando yo te decía como que la postproducción era eso, para mí la educación también en muchos casos es computadores en la nube. Bien, creo que, no sé, tal vez también me gustaría dirigir la palabra a Andrés, ¿cómo hacen cuando el estudiante no tiene un computador para acceder a un software o a una educación? Si les envían un computador o si han visto la posibilidad de que el estudiante rente un computador en la nube o ustedes renten un computador en la nube y él puede acceder y trabaje con la mejor máquina del mundo durante la clase y ya la desconecte y salga. Yo creo que eso ha sido como uno de los diferenciales que ha sido como en mi caso, David. Y con respecto a la parte creativa, yo diría esa es la más difícil. Esa es la más difícil, definitivamente. Uno necesita ver gente. Uno necesita ver gente. Y cuando uno acá se siente todo el día solo y uno al frente del computador, uno dice, uy, ¿qué está pasando? Entonces, definitivamente yo diría el hecho de como de estar, tal vez uno se inventa maneras creativas de comunicar un mensaje, pero el mundo a uno le crea historias, el mundo a uno le crea oportunidades, viajar.
Entonces yo diría eso es algo que no se va a reemplazar por una pantalla, como por esa parte. Excelente. David, la parte tuya, David Curto. Bueno, yo digamos, en lo que he podido hacer online, digamos que no he hecho clases como tal, sino que es un curso ya que está montado y el alumno lo ve, digamos, en el tiempo que él quiere, ¿no? Son unas unidades que contienen lecciones y el alumno simplemente se distribuye el tiempo como quiere. Importante que ahí, digamos, haya parte teórica, pero en los rodajes, yo no consigo un rodaje obviamente sin la parte práctica. Entonces, ¿cómo era la manera para que el alumno pueda estar en la parte práctica? Pues bueno, se monta un curso, se hace un curso en el cual el alumno tenga que tener ejercicios prácticos que realizar él, con simplemente un computador y una cámara, que puede ser la cámara de un teléfono o una cámara, si tienes una cámara más pro, pues mejor, o lo que tengas, ¿vale? Lo único es que tengas una cámara y un computador. Y ya está. Y con esto, pues el curso también armarse en forma que el alumno no vea solamente una persona que está bla, 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 sino que vea cosas prácticas para que él pueda llevar a la práctica. Pues estar con fuentes de luces, estar yo en un set mientras estoy explicando por qué esta luz tiene esto, por qué esta luz tiene esta gelatina, ¿no? Y digamos, ya no es simplemente una persona sentada enfrente de un computador hablando, que eso, por lo general, por muy interesante que esté el tema, pues a todos estar delante de un computador al final nos aburre, ¿no? Entonces es una forma de que el alumno pueda ver una clase más dinámica y pueda llevar eso que está viendo a la práctica, ¿vale? Con ejercicios y con diferentes lecciones que le van guiando pasito a pasito. Y creo que eso es, pues algo que realmente puede motivar un poquito más al alumno. Igual, no nos olvidemos que estamos en algo online. Nunca el online va a llegar a el nivel de captación que puede llegar a estar de tú a tú, ¿no? Es totalmente la energía del grupo, de la gente estando en contacto es totalmente diferente. Pero sí es una manera un poquito más dinámica, flexible de poder trabajar de esta manera virtual. Andrés, ahí Diego te había tirado una pregunta. Sí, sí, sí. Y David me dio tiempo para pensarla. No, mira, como tú bien decías, la nube es el futuro y cuando nosotros estábamos comenzando a ver unas opciones de comenzar a migrar completamente nuestras salas multimedia, incluso con una empresa que ya tenía adelantado un modelo en España con algunas instituciones educativas que eran un poquito de menor tamaño, pero que ya tenía experiencias muy buenas de tener máquinas virtuales para los estudiantes, pues se vino esto encima y nos ganó la mano, digamos, no lo teníamos ni implementado ni nada, pero ese es el camino porque de todas maneras, pues siempre va a ser insuficiente la cantidad de máquinas que tengas, siempre va a ser un tema, la logística del envío de recoger y demás. Claro, estará el reto pues de la red, estará el reto del funcionamiento de Internet para poder correr los procesos que tienes que correr, pero efectivamente hacia allá vamos y justamente pues de lo que yo quería hablarles y de pronto para abrir ahí un poquito la pregunta es, seguramente la nube seguirá avanzando y nosotros estaremos trabajando cada vez menos con nuestros recursos propios y más con los recursos de un servidor que alquilamos o al que estamos suscritos y de esa manera pues también es el futuro del software y la manera en que muchas empresas han visto incluso para pelear contra temas como la piratería y demás, el estar suscritos a unos servicios de máquina y de software, la realidad virtual, tanto para el rodaje como para el aprendizaje, es una cosa que estamos viendo cada vez con más fuerza. Los sets se van a comenzar a parecer cada vez más a lo que hace Jon Favreau seguramente, gracias a esta pandemia, y estaremos a la luz de un montón de experimentaciones con personajes híbridos entre CGI y reales, pues gracias a esto. Todo para decir que la presencia
es un privilegio y es un privilegio que ahora sí apreciamos mucho y que tenemos que cuidar. Justamente cuando nosotros estamos revisando la posibilidad de ingresar en unos espacios específicos al campus, como tuvimos oportunidad de hacerlo ahorita en mitad de año para ponernos al día con unas prácticas, dijimos qué es lo que tenemos que privilegiar para que suceda. En la experiencia de ustedes, si el panorama sigue como viene y esto se alarga un poco más y esa llamada nueva normalidad de la que están hablando, de estar muy restringidos en casa, cuidarnos mucho y salir con todos unos protocolos a unos espacios que están cuidados y hacer unas cosas bastante cuidadas, desde sus trabajos profesionales y desde sus trabajos como profesores, ¿en dónde creen que debería estar esa presencialidad privilegiada? ¿En dónde la pondrían ustedes? Decir, miren, todo esto se puede hacer de esta manera, incluso con cierta tecnología uno podría practicar esto mientras llega al set, pero la presencia la dejaría allí. Y esa es una pregunta para los tres e incluso para los cuatro. Y les pido que sean súper breves porque tenemos 2 minutos. O sea, ¿en dónde privilegiamos la presencialidad? Es lo que quieres decir. Yo en mi caso diría rápidamente, yo este año, en mi campo de enseñanza de postproducción audiovisual y en mi campo profesional de colorización, yo no me arriesgaría, y más como las situaciones que están, no me arriesgaría a algo presencial. Y las soluciones tecnológicas dan como para eso. La situación está bien difícil como para uno irse a reunirse o a esas cosas. En mi caso, ese sería como el punto. Por el momento ahora, me mantendría virtual. Qué incómodo presencial. ¿Qué dice David Curto con sus rodajes? No, pues los rodajes es un tema complicado porque obviamente pues rodar desde casa ya se ha hecho durante la pandemia. Todos hemos visto los anuncios con las camaritas, con la familia en casa y todo, pero pues ya, ¿no? Ya llega un punto en que te cansas de ver lo mismo y necesitas algo y obviamente tienes que salir a rodar otra vez. Yo creo que esto no será toda la vida así, estaremos como mucho un año más hasta que haya vacuna para todo el mundo, hasta que todo se normalice un poco. Sí que es algo que nos ha preparado para posibles pandemias que no sé por qué intuyo que se va a poner de moda. Y bueno, pues nada, pues yo creo que nos iremos acostumbrando y poco a poco iremos viendo, pero pues hasta el momento, pues nada, pues lo que ya sabemos, ¿no? Intentar hacer cuando haya rodajes presenciales, pues mascarilla, distancias y todo esto, y ya está, es que no hay de otra, en mi caso, ¿no? Yo no puedo hacer teletrabajo, puedo hacer alguna cosita, pero digamos el grosso no se puede hacer, y como yo, pues muchos profesionales que trabajan en centro. Yo estoy de acuerdo con David. Digamos, claramente hay muchas cosas que se pueden avanzar en la virtualidad, que si se quiere en lo teórico, escribir el guión, planear presupuestos, demás, pero yo creo que lo que implica lo práctico, lo que implica el hacer, que implica la materialidad. En la Cinemateca llamábamos el ecosistema de creación como el nivel de la transformación de las materias, justamente también por eso. Y esa parte creo que sí implica la presencialidad, o sea, sí implica un contacto, y resalto esa palabra, con el mundo, con las cosas que se transforman, con los directores de arte, los de diseño de producción, y eso en espacios, por ejemplo, como los de Cinemateca Rodante, que los participantes allí construyen un ambiente de aprendizaje propio. Eso sí es irreemplazable desde mi perspectiva un poco, y en el caso pues de la presencialidad. Yo desde el lado podcaster propongo hacer entrevistas al aire libre en la Virgilio Barco. Quiero lanzarme a eso, quiero que uno de los arriesgados se le mide. ¿Quién se le mediría a ustedes? Y hacemos una. Yo vivo ahí, al lado. Con distancia social. Yo vivo al lado. Y le hacemos. Y nos atrevemos a hacerlo. Tenemos que luchar y convivir con esta vuelta. Oigan, yo siento que apenas está arrancando la conversación, pero ya nos toca irnos. Les agradezco muchísimo en nombre de StuCine que se hayan dado el permiso y hayan sacado el espacio donde, pues nada, pudimos plantear por lo menos aquí algunas ideas. Muchas gracias, Andrés, David Curto, David Zapata y Diego. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá.
Gracias por la invitación. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias a tu Listo, cine. rápido. Claro que sí, a los pelados que son los que movieron esto y organizaron esto, un saludo a ellos. Rápidamente les cuento que tenemos un Instagram Live el jueves próximo, conversatorios de egresados con David Moreno de la Universidad del Valle. El próximo sábado nuestra última sesión de Facebook Live a las 6 p.m. con Alexandra Falla para la conversación sobre archivo y patrimonio. Y bueno, agradecemos a nuestros aliados que son Bogo Shorts, Fundación Patrimonio Fílmico, Festival Corto de Popayán, Gente que hace cine, Rec Sisters, Mad Love, Bunet en el Charco. Recuerden, el equipo de Estucine es Mónica Molano, la directora general, Mauricio Romero, director académico, María Paula Liz, coordinadora académica, Lorena Polanía, asesora de coordinación, Ale Virgues, coordinadora de mercadeo e inscripciones, Camila Muñoz, que está ahí detrás de las máquinas, y Exler Felipe Puerta, productores. Chao, chao, y a seguir enseñando cine, que lo que debemos promover es la esperanza y que vamos a poder seguir creando, ¿sí o no? Que nos vamos a poder volver a abrazar. Chao. Y que nos vamos a poder abrazar otra vez y que esta conversación va a continuar en vivo algún día. ¿Listo? Un abrazo. Que estén muy bien y a los estudiantes mucha fuerza, mucha fuerza, que ahí estamos trabajando todos para que esto funcione y continúe. No desfallecer, seguir estudiando, seguir camellando. Vamos a encontrar las posibilidades para que esto mejore y para poder seguir creando. Un abrazo. Chaito. Chao.